A mí me ha sorprendido, tengo que confesarlo, Felipe, que en los últimos gobiernos no se hubiera hecho mejor uso de la UPRA. Creo que la UPRA ha hecho un esfuerzo muy grande en términos de información, que ha sido supremamente valioso para nosotros, pero que me sorprendió que no fuera mucho más conocido en su momento, porque la verdad es que ahí están todos los instrumentos para hacer esa planeación de este sector que ha estado tan subestimado durante los últimos años. Yo creo que lo primero, para ubicar la importancia de lo que aquí estamos celebrando hoy y lo que se está presentando, lo más importante es que si algo debemos señalar en estos primeros 100 días, es que después de 3 décadas de un sector agropecuario muy marginado, donde la pérdida en términos de la gente vinculada al sector rural ha sido inmensa, un ministerio que tuvo un presupuesto que era un poquito más del 1% del presupuesto general de la nación, mostraba claramente el poco interés que había sobre las actividades rurales. A este sector le cayeron todos los males de los últimos 30 años. Fue una víctima de la globalización, jamás se reconoció lo que significaba abrir importaciones de alimentos, que hoy estamos pagando las consecuencias, entre otras porque la inflación de alimentos también tiene mucho que ver con este incremento de los precios internacionales, etcétera. Después hubo un proceso de politización muy serio que no se ha acabado de depurar. Y después, finalmente, el hecho de que la paz y que el sector rural fuera una parte tan importante de la paz, porque ahí se hizo la guerra, se hubiera subestimado y marginado de la agenda pública, las consecuencias fueron para el sector agropecuario. Entonces, por eso me parece que estos 100 días demuestran que el posicionamiento del sector rural en la agenda pública ha sido muy grande. Yo creo que podemos mostrar hoy muchos resultados, los haremos públicos en una rueda de prensa que el presidente va a hacer con todo su equipo, pero la verdad es que pues, no necesito repetirlo porque todos ustedes lo conocen. Pero dentro de ese contexto de una nueva manera de mirar el sector rural, de ponerlo como la potencia mundial de alimentos que debe empezar a construirse desde ahora, como un sector que va a vincular estas poblaciones que han estado marginadas, como la población campesina, la población afrodescendiente, la población indígena, de vincularlos a estos instrumentos de política rural que existen, como el hecho de reconocer que ahora la agricultura tenemos que hacerla de otra manera, tenemos que estar de acuerdo a las demandas del cambio climático que lo estamos sufriendo, al cual no contribuimos, pero sí somos uno de los sectores que más sufren sus consecuencias. Creo que pocas veces habíamos visto un invierno tan duro que no se pensó, porque cuando estábamos en La Niña, en los 2010, 2011, pues como que se aceptaba que esa era una realidad, pero aquí nos ha tocado a punta de hechos diarios ver que la dimensión de esta niña es tan grave, mucho más larga y probablemente tan intensa al paso que vamos, con víctimas, con un costo para el sector agropecuario muy alto y también para el sector urbano, lo están viendo en las ciudades. Pero entonces, en ese contexto, ¿qué es el aporte que se puede hacer de esta nueva etapa del CIPRA? Bueno, primero yo quisiera reconocer, Felipe, que como ustedes lo señalan, desde el 2013 empezó un proceso de información que creo que tenemos que aprovecharlo mucho mejor, en donde se empezó a construir este sistema que daba información estratégica del sector, qué se podía cultivar, dónde se podía cultivar, y esto ha ido creciendo hasta ahora. ¿Cuál es la distribución de la propiedad? ¿Cuáles son las mejores condiciones para desarrollar sistemas productivos? Entonces, hoy, ¿qué hacemos hoy? Hoy eso se venía acumulando, esta información, creo que institucionalmente se venía usando esa información de manera muy eficiente, pero el gran cambio es que hoy se vuelca hacia la gente, se vuelca hacia los usuarios, hacia los campesinos, hacia la población afrodescendiente, hacia la población indígena, hacia la población rural. Ese es el cambio. Yo creo que eso hay que destacarlo muchísimo en la forma como se le comunica al país. Hoy el CIPRA se vuelca a la gente que es la que construye la producción, el sector rural, es la gente. Entonces me parece que en ese sentido
hay como tres cosas que señalar. Lo primero es que no solamente ya tenemos un sistema institucional acostumbrado a usarlo, los municipios, instituciones del sector agropecuario, instituciones como regionales, sino que hoy vamos a poder entregarle una cantidad de información muy importante a los usuarios. Pero el segundo punto, que es lo mismo, pero con digamos, con un título distinto, es que se está cerrando una brecha de información. ¿Eso qué quiere decir? Que sectores que no han tenido acceso a la información, que es la población campesina, la que vive en el campo, hoy, de una manera muy sencilla, sin costo alguno, usando los elementos más simples de comunicación, hoy todo el mundo tiene un celular en el país, van a poder obtener información adicional de la que ya existía, entiendo. Se cuenta con más de 300 datos, 77 mapas de aptitud agropecuaria, 155 mapas elaborados con los departamentos, que es como lo decía el director, es un patrimonio al servicio público. Esto me parece que va a ser algo muy novedoso. Le preguntaba al director cómo vamos a hacer la campaña de difusión para que muy rápidamente todo el campesinado aprenda en las regiones más apartadas del país que puede encontrar su finca. Eso me parece. Yo voy a ir a ver si mi hija dice que yo no tengo una finca sino una finca, porque no tiene sino 1 hectárea. Entonces le falta el K. Entonces, una cosa chiquita, a ver si la encontramos, a ver qué nos aconseja, porque no tengo sino hortensias y 6 perros. De pronto puedo hacer algo más, pero que cualquier persona pueda ubicar su finca, que con la cédula catastral sepa qué puede producir, dónde están sus ventajas. Me parece que es un aporte absolutamente inmenso. Pero yo quisiera agregar un elemento que cubre lo de la nueva etapa de este sistema de información, pero que es crítico, y es el aporte de la UPRA a la reforma, no solamente a la reforma rural integral, sino a la reforma agraria. La reforma agraria sería imposible si no tuviéramos la información de ustedes. Ahí es un elemento, ustedes conocen las distintas etapas, no solamente desde el punto de vista del primer instrumento de la reforma agraria, que es la titulación, donde tenemos que llegar a complementar sistemas productivos, ayudar donde se pueda, y ahí esta información es crítica. Inclusive con el segundo instrumento, que es el de la SAE, también allí va a ser evidente que vamos a ver cómo se desarrollan proyectos productivos que necesitan esta información. Pero en la tercera, que es la compra de la tierra, que empieza con el compromiso que firmamos con los ganaderos, pero que quiero decirles que hoy todos los días prácticamente nos llega una nueva oferta de tierra de sectores que no son ganaderos. O sea, aquí como el modo reforma agraria está en la mente de la gente que no está utilizando su tierra encuentra una avenida que va en el sentido de que no haya tierras productivas que no se estén usando adecuadamente, que ha sido un mandato claro del presidente. Bueno, allí la información de la UPRA es absolutamente crítica, porque después de mirar si la compra es absolutamente legal, si no hay ninguna sombra, donde entra la unidad de restitución para mirar los mapas, que estemos esas tierras por fuera donde ha habido conflicto con el paramilitarismo, etcétera. Después viene, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede producir? Lo que nos va a impedir comprar tierras que no respondan a los objetivos de la reforma agraria es la información del UPRA. Y allí la tercera etapa, que es construir el proyecto productivo, sin esta información que hoy vamos a tener a nivel de los usuarios, de quienes se van a beneficiar de los proyectos productivos, que van a ser grupos colectivos, sería imposible. ¿Cómo convence usted a un sector que vamos a tener que unir distintos sectores de población? ¿Cómo los convence usted de que eso es lo que toca hacer con la información que hoy nos ofrece? De poder decirle, mire, estos predios que están en tal sitio, y ahí está el mapa, estos son útiles para producir tal y así, de tal forma. Eso, sin esa contribución, sería imposible. Y además hay otro elemento, que es la fijación de precios. Ustedes tienen la información del catastro para convencer a los que vamos a comprarles la tierra. Necesitamos sin duda esa información junto con la del IGAC y junto con lo del catastro multipropósito. Pero fíjense que sin este conjunto de información eso no sería posible. O sea,
Eso finalmente nos va a llevar a determinar el precio, que ahí sí ya es una negociación del ministerio. Pero lo que les quiero decir es que la importancia de esta información, sobre todo de que hoy no solamente quede en las instituciones, sino en la gente, que es el objetivo final de todo el desarrollo rural integral y de la reforma agraria y de la compra de tierras y de la titulación de predios y del cambio de arrendamiento, por ejemplo, de la tierra de los narcos para grupos de población que sean usuarios de reforma agraria. Sin esta información sería imposible. ¿Cómo convence usted a la gente si no es con información? Cerrar la brecha de información es de una trascendencia inmensa. Yo he dicho que uno de los inmensos retos que tiene el sector agropecuario es que haya conocimiento. Es decir, este abandono del sector rural tuvo un precio, que fue la falta de conocimiento. De tal manera que en ese sentido, de permitir que el sector rural, que la población que habita el campo, que la población vinculada a las actividades rurales, que hoy es 27-28% del país, eso es una contribución trascendental. Entonces, me parece que los invito a que nos ayuden a que esto sea un paso adelante. Me parece que es uno de los resultados muy positivos que el sector agropecuario puede mostrar hoy en los 100 días, que se suma pues a todos los que ustedes conocen, a que estamos trabajando en cadenas productivas, ahí también cómo metemos a los pequeños en las cadenas productivas hoy dominadas por sectores grandes, pues convenciéndolos de la información que hoy tendríamos. Ustedes pueden meterse en maíz en tales zonas, pueden producir papa en tales zonas, pueden hacer cultivos de todo tipo de frutales en tales áreas. Me parece que sin eso sería imposible, así que muchas gracias a ustedes, a esta oficina que ha venido trabajando tan fuertemente. Creo que nosotros vamos a abusar de esta oficina de planeación, porque esa es la palabra, así que prepárense. Hoy empecé llamándolo a las 5:30 de la mañana, acostúmbrense a eso, mi querido director. Muchas gracias.